Amén, parecía como que estuviéramos en Disney World con esa introducción. No había visto el video hasta ahorita, eso me sorprendió un poquito. Bienvenidos familia, ¿cómo están? Es un privilegio estar aquí con ustedes. Ya aprendieron, me pusieron ahora 40 minutos porque siempre me paso, pero ahí vamos poquito a poquito aprendiendo las reglas de esto. Bueno, quiero saludar a esas personas que nos siguen ahí a través de la línea. Iglesia, si me ayudan, este aplauso es para ti ahí que nos sigues a través del internet. Yo soy el pastor Yerwin Romero y tengo el gran privilegio de ser el pastor del ministerio en español aquí en nuestra iglesia, aquí en United City. Y te invito a que si nos visitas por primera, segunda o tercera vez, te conectes con nosotros. ¿Qué significa eso, pastor? Usted siempre dice conectarse. ¿Qué significa? Ve a la mesita y conversa con uno de nuestros líderes. Nosotros tenemos, yo creo fielmente que aquí en United City tenemos los mejores líderes de todo Houston, de todo Estados Unidos, de todo el mundo. Aquí están en United City en español. Así que ve y conéctate con ellos, conversa, hazle plática, charla con ellos para que nos empieces a conocer un poquito mejor. Hoy empezamos, como ven, ese video introductorio, Contracorriente. Una nueva serie que seguimos estudiando la primera carta de Pablo a la iglesia en Corintios, que hemos titulado Contracorriente. Porque ya hemos visto cómo la cruz es suficiente para sostener nuestra vida. La serie pasada que estuvimos estudiando, si alguien recuerda, nadie recuerda. ¿Qué estuvimos estudiando la serie pasada? ¿Cómo? Las líneas finas. ¿Qué significa eso? Lo que la cultura está dictando en estos momentos versus lo que dice la palabra de Dios. Y cuando yo voy a mi casa y hago pensamientos y me pongo a pensar y a orar y tengo esta presión de la cultura, pero también sé lo que dice la palabra de Dios, mis pensamientos se convierten en una línea fina. Y hoy, como ya sabemos que nosotros no tenemos que desistirnos de lo que dice la palabra de Dios, la tarea que hoy vamos a emprender es cómo ir contracorriente con lo que Dios nos dice. Ya hemos estado aprendiendo lo que es tener comunión con Cristo. Hoy tuvimos la oportunidad de participar en la cena del Señor y todos juntos estuvimos compartiendo lo que realmente es tener comunión con Cristo. El venir a un lugar como estos, conocer a personas diferentes, escuchar situaciones diferentes que están pasando en la vida de los hermanos, pero a pesar de todo eso, tener la oportunidad de venir y todos juntos como familia compartir y recordar el cuerpo de Jesús. Te quiero dar la definición de lo que significa contracorriente. Contracorriente significa corriente que fluye en sentido contrario a otro. Corriente que fluye en sentido contrario a otro. Le voy a preparar para el tema de hoy. Si ustedes saben, el capítulo 11 de la carta de 1 Corintios ha sido debatido más no poder por iglesias, por denominaciones, por pastores, por eruditos, por universidades, por seminarios, por personas en la congregación. Y ahorita vamos a entrar en eso. Pero yo lo que quiero que nos enfoquemos hoy no es en una postura teológica, sino que nos pongamos en la visión de lo que es el reino de Dios. ¿Hacia dónde vamos? Porque las teologías los hombres la podemos crear en este mundo. Muy fácilmente nosotros podemos crear lo que pensamos de Dios. Pero al final la verdad que tenemos, que la palabra de Dios nos da, es que el reino de Dios es vivo, es eficaz, es algo real y hacia allá vamos. A pesar de las diferencias que podamos tener acerca del texto, que nuestra mentalidad sea el reino de Dios. El reino de Dios es un lugar al cual somos invitados a vivir y gozarnos de todos sus beneficios. Hombres y mujeres, tenemos un llamado de servirnos unos a otros. Por eso nosotros nos gusta servirnos unos a otros. La semana pasada, el sábado, estuvimos sirviendo una comunidad. Atrás, en estos momentos, si pusiste a tus hijos en el ministerio de niños, ahí hay personas que están sirviendo a tus niños. Los jóvenes tienen maestras que se han preparado toda esta semana para servir a tus jóvenes. Si te fijaste al entrar, había un equipo pequeño de parqueo que estaba afuera recibiéndote. Su servidor está sirviéndoles en este momento a través de la predicación de la palabra. Nuestros diáconos que estuvieron administrando la cena del Señor están sirviéndole a ustedes a través de la iglesia. Tenemos que saber
cuál es nuestro rol, no solamente en iglesia, no solamente en nuestro hogar, pero cuál es mi rol en lo que Dios ha diseñado que yo sea. ¿Cómo yo puedo ser de bendición a la congregación? Siempre sabiendo que todo lo que yo hago es para adorar a Cristo Jesús. Amén. En esta tarde, como ya lo dije, estamos continuando en la primera carta de los Corintios, en donde Pablo habla de un tema exclusivamente para la iglesia en Corintios. Nosotros no podemos ir a este texto y decir, ves, te dije, ves, te dije. Nosotros no podemos venir a la palabra de Dios y aplicarlo. Esto es lo que Pablo dijo a United City Español, no. Cuando nosotros vamos a las escrituras, tenemos que entender el contexto histórico, tenemos que entender el contexto social y tenemos que hacernos varias preguntas. Pablo habla de un tema exclusivo a la iglesia de Corintios porque él reconoce, que ya lo veníamos estudiando a través de todas estas semanas, Pablo reconoce la necesidad tan importante que tiene esta iglesia del Espíritu Santo. Los problemas que estaban sucediendo en la iglesia en Corintios eran acerca de una espiritualidad muy elevada. Si me vienen siguiendo, yo les he estado compartiendo que la iglesia en Corintios habían descubierto este evangelio de Jesús, que ahora ellos estaban diciendo, wow, yo soy muy espiritual. Yo estoy a otro nivel, mi espiritualidad es mucho mejor, mi espiritualidad es muy elevada, pero esa misma espiritualidad, ese mismo gozo de haber encontrado su salvación, los estaba llevando a pensamientos erróneos. Corintios era una iglesia nueva, una iglesia fuerte, una iglesia viva, pero con muy pobre teología. Los problemas que estaban ahí tienen que ver con estas tres relaciones: hombre y Cristo, hombre y mujer, y Cristo y Dios. Veamos este texto a través del reino de Dios, sabiendo que hay esas tres relaciones muy importantes: hombre con Cristo, hombre y mujer, y Cristo con Dios. ¿Me siguen? Si tienes tu Biblia, te invito a que la abras. 1 Corintios capítulo 11. Vamos a estar en el versículo 2 al 10. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza deshonra su cabeza, porque se hace una con las que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que es la imagen y la gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. En verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Pero por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. No hay nada controversial acerca de este texto. Gracias, Estefanía. ¿Entendiste la capción? Hemos visto iglesias dividirse por este texto. Hemos visto personas salir heridas de iglesias porque otras personas les imponían este texto mal impuesto. Porque vamos a empezar entendiéndolo de esta manera. La cabeza, como está escrito en las escrituras, es un símbolo. La cabeza la podemos ver como la fuente de un río que tiene agua y fluye. La cabeza es una palabra importante en este capítulo. Y no quiero que veamos la cabeza como una posición de inferioridad, sino de autoridad. La cabeza no tiene niveles, la cabeza tiene autoridad. No hay
encima de la cabeza, no hay debajo de la cabeza. La cabeza es autoridad. Hay una diferencia importante cuando nosotros sabemos que no se trata de nivel de amor o de valor, sino de orden. Dios no nos está diciendo que Él valora más al hombre que a la mujer, o que ama más al hombre o que a la mujer. Dios nos está dando un orden de su creación divina. Hace unos 2000 años, en donde esta carta fue escrita, las implicaciones de cubrir la cabeza eran para respetar y cuidar la cultura de las mujeres que estaban en la iglesia de Corintios. Las mujeres usaban el cubrir de su cabeza, o el velo, si lo quieren decir de esa manera, para someterse a la autoridad a la cual estaban. La cabeza era la fuente de lo que se cubría, porque uno reconoce que la fuente, el río que nos está guiando, es Cristo. Y que Cristo, aún Cristo, lo vamos a ver ahorita, pero aún Cristo se somete al Padre. Mira lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 2, lo leo otra vez. Dice: los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. Un poquito de carisma, me decía Erwin, pastor. Pablo está siendo sarcástico aquí. Pablo no tiene ninguna razón de decirle a la iglesia de Corintios: los alabo, porque Pablo en estos momentos no tenía nada de qué alabar a la iglesia. Una iglesia desquiciada, una iglesia que había perdido el rumbo completamente de lo que había predicado cuando plantó la iglesia. Si recuerdan, en ese segundo viaje misionero de Pablo, él planta esta iglesia en Corintios, y por eso vemos en el capítulo 1 que él habla de engendrar a esta iglesia, y les habla como madre, porque él fue el que le dio luz a esta iglesia, él fue el que le dio vida a esta iglesia, y por eso él les está hablando de esta manera. Esta iglesia desquiciada, que necesitaba otra vez escuchar el evangelio, otra vez escuchar el orden divino de Dios. La iglesia no se había recordado de lo que Pablo les había enseñado, y ahora Pablo se los está dejando saber muy sarcásticamente. Corintios, los alabo, porque en todo se acuerdan de mí. La iglesia en Corinto se había desolvidado de Pablo hace muchos años. Las tradiciones no se tratan, iglesia, las tradiciones no se tratan de conducta o formas, sino que las tradiciones se tratan de enseñanzas y prácticas. Por eso la palabra es una sana doctrina que transforma nuestros corazones para poder nosotros practicar lo que es la fe cristiana. Uno puede ser cristiano de conocimiento, pero ¿dónde queda la sabiduría? Por eso la semana pasada aprendíamos, ¿cuántos recuerdan? Aprendíamos que tenemos que ser personas que tenemos conocimiento, pero que el Espíritu Santo viene, transforma nuestras vidas y nos lleva a la sabiduría. Las tradiciones no son conductas, no son formas, son enseñanzas. El Espíritu Santo viene, obra en mi vida, y ahora soy prácticamente un cristiano que trabaja mi fe, trabajo mi salvación. No soy salvo por cualquier cosa que pueda hacer, pero ese es el fruto de la salvación. Y en el día de hoy podemos decir que sumisión y autoridad, estas palabras, sométete, autoridad, en la cultura de hoy es algo que es condenado y atacado. ¿Cuántas veces no escuchamos: pastor, es que yo no voy a la iglesia, yo a un pastor no me someto, yo tengo mi Biblia, Jesús, y yo puedo ir a donde yo quiera, a mí nadie me gobierna, aquí no hay autoridades, pastor? Eso es contracorriente. El yo decirle a un hermano: te entiendo, pero lo que la palabra de Dios nos dice es que nos tenemos que someter a una cabeza. Es ir contracorriente a lo que la cultura que está diciendo. El desafío y el reto del día de hoy es saber que tenemos que vivir contracorriente, porque hay un orden divino establecido por Dios. El título del sermón de hoy lo hice a forma de pregunta, y la pregunta es esta: ¿es eso para nosotros? Filtra lo que estés pensando, filtra lo que vayas a hacer, filtra todo lo que tiene que ver con tu vida con esta pregunta: ¿es eso para nosotros?
Voy a dar un punto nada más de fundamento y voy a dar 4 puntos más de aplicación. El primer punto: Dios hizo al hombre y mujer diferentes. Ya entendiendo que tenemos el mismo valor, ya entendiendo que tenemos el mismo amor de Dios hacia nuestra vida, hombre y mujer, Dios nos hizo diferentes. En el Génesis 3, cuando Eva comió del fruto, Adán estaba ahí al lado. Y a veces muchos de nosotros somos rápidos a condenar a Eva. Mira, Eva, la mujer. Pero ahí estaba Adán. El hombre y la mujer son diferentes no porque la cultura lo quiera decir, sino porque así Dios lo ha ordenado. Génesis 1:27 nos recuerda que Dios nos creó a nosotros a la imagen de Él, hombres y mujeres. Hombres y mujeres. No hay más géneros de sexualidad. Hay 2, hombres y mujeres. Ese es el orden divino al cual Dios nos está enseñando el día de hoy. La cultura del día de hoy quiere decirnos que existen otras formas. La cultura en el día de hoy, estamos viendo movimientos de feminismo. Estamos viendo la supresión del rol del hombre. Estamos viendo hombres débiles que no se someten a Cristo y por consecuencia no tienen el respeto de sus esposas. Porque no confundamos la hombría bíblica con el machismo. La hombría bíblica es algo que está en decadencia, especialmente en Estados Unidos. Porque, como lo estoy diciendo, la cultura, la razón por que nosotros tenemos que ir contra corriente a la cultura es porque la cultura nos está diciendo: hombres, ustedes no tienen. Hay mujeres queriendo ser hombres porque no hay hombres. Contracorriente es decir: no, yo me voy a someter a Cristo, que es mi cabeza, porque yo reconozco que necesito ser un hombre bíblico acorde a la palabra de Dios. Ahora, muchos de nosotros hemos confundido el ser hombre bíblico y a veces nos vamos a esos extremos del machismo, en donde la mujer no tiene valor, en donde la mujer no tiene un decir, en donde la mujer simplemente lava los platos, limpia la casa, cuida a los niños y ahí se quedó. Cuando al contrario, ¿por qué nosotros a veces los hombres preguntamos: ¿por qué mi esposa no se somete a mí? Yo quisiera que me apoyara más. Yo quisiera que ella me siguiera. Yo quisiera que cuando yo estoy caminando tenerla a mi lado y la veo 10 millas atrás. ¿Por qué? El problema no es ella. El problema es el hombre. Y a eso es a lo que está acudiendo Pablo en este texto. Él está dándonos el orden divino de la creación. El hombre bíblico es un hombre fuerte. Es un hombre que se somete primeramente a la voluntad de Cristo para luego someterse al matrimonio al cual ha emprendido. Y si eres soltero, tu única opción es someterte a Cristo, cuidar tu cuerpo, cuidar tu cuerpo para una esposa que Dios tiene preparado para ti. O si has caído en un pecado y tienes culpa, pues Dios quiere restaurar tu vida. Pero el orden divino que Dios creó, hombre y mujer, cada quien tiene su propio rol. Y cada quien y nosotros somos diferentes. No confundamos el ser un hombre fuerte de Dios con el machismo. ¿Y por qué estoy recalcando mucho esto? Porque a veces hay falta de comunicación. En los matrimonios hay falta de comunicación. Con nuestro cónyuge hay falta de comunicación. Y mujeres, no sé lo que se siente porque no soy mujer, soy hombre. Pero tal vez has estado sintiéndote como que tu esposo no está llegando a la talla, por decirlo. Tal vez tu esposo no está siendo el esposo que tú querías para tu vida. Tal vez ese primer amor del día 1 ya no es igual ahora. La solución no está en tratar de reinventar la rueda. La solución está ir al paso número 1 otra vez. ¿Cuál es el orden divino de Dios? ¿Cuál es mi rol? ¿Qué es lo que tengo que reconocer en esta hora para poder finalmente ser restaurado y seguir hacia adelante? ¿Me siguen? Versículo 3 dice esto: pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo,
Y la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. El apóstol Pablo aquí les está enseñando el orden divino. Les está enseñando autoridad y les está enseñando responsabilidad como principios establecidos por Dios. El hombre es la cabeza de su hogar y de su matrimonio. La mujer se somete a su esposo porque sabe que él se somete a Cristo. Y tal vez tú dices, mi esposa no se somete a mí. O tal vez digas, mi esposo todavía no se ha sometido a Cristo. Pues yo te diría esto: sométete a Cristo y Él hará que todo obre para bien. ¿Es fácil? No es fácil, pero es algo que debemos tener en cuenta cada vez que queramos ver a Dios trabajar a nuestro favor, someternos a lo que Él nos ha llamado a hacer. El hombre es, ¿cuál es la cabeza del hombre? Es Cristo. ¿Cuál es la cabeza de la mujer? El hombre. Y Cristo mismo no nos pide algo que Él no haya hecho mismo. Él se somete a su Padre. Cuando nosotros podemos saber que no se trata de poder, no se trata de control o ser más importantes que los demás. Someternos a nuestra cabeza es más fácil. Y hombres, vamos a renegar menos. Mujeres, vas a sonreír más. Porque a ningún esposo le gusta ver a su esposa que nunca sonría. Hombre, te dejo saber, una esposa que no sonríe es una señal de que algo no está bien. El cubrirse la cabeza era una práctica, como lo venía diciendo, era una práctica cultural. Era una costumbre, tanto griegos y romanos, y entre los judíos una ley expresa que ninguna mujer debería ser vista en el exterior sin velo. Esto era y es una costumbre común a lo largo de todo el este. Y nadie, excepto las prostitutas públicas, salen sin velos. ¿Por qué la mujer en Corinto se tenía que cubrir la cabeza? Porque quería proteger su imagen, su integridad. Las mujeres que no se cubrían el velo y que andaban por la ciudad de Corintios eran mujeres, en Colombia le dicen prepagos, en México le dicen prostitutas, aquí también. Era para diferenciar lo que era la mujer. Una mujer que se quería anunciar, se los pongo prácticos como el día de hoy. Una mujer que se quiera anunciar en la iglesia de Corintios, entraba sin velo, entraba con el pelo largo, entraba así, anunciando que quería algo y establecer una relación. Y más que establecer una relación, quería establecer una relación sexual. El ejemplo de hoy sería alguien que viniese a la iglesia, que viniese vestida muy promiscua y si está casada se quitaría su anillo de casado y entraría y se pusiera enfrente y empezaría a ojear a todos los hombres. Ese es el concepto de lo que Pablo está hablando. Pablo no nos está diciendo cubrirnos la cabeza por tradición que va a durar 2000 años o 3000 años. Él está diciendo, mujeres, cuiden su cultura porque tienen valor. Y por eso Él trae el orden divino para darnos responsabilidad como iglesia, como hombres y como mujeres. Este texto, yo hago el argumento que este texto no fue Pablo diciendo, yo quiero que ustedes sigan este orden divino porque es no. Pablo está protegiendo la imagen de la mujer en este texto. Y él regresa a la orden de creación en el Génesis porque él quiere dejarle saber a griegos y él quiere dejarle saber a romanos, a personas que están llegando a esta nueva fe cristiana, que Dios tiene un orden establecido. Y el que es fiel para seguirlo va a perdurar hasta el final. La pregunta de los roles, de cubrirnos la cabeza, ¿es para nosotros? En este día, en este contexto, hoy mismo, ¿es para nosotros? Y sí lo es. Entendiendo que el hombre ha sido llamado a someterse a Cristo. La mujer ha sido llamada a someterse a su esposo, así como Cristo se sometió a su Padre. Las prácticas han cambiado bastante, pero las enseñanzas siguen siendo igual. Tenemos que someternos a la autoridad. Tenemos que dejar, por eso hablaba tanto hace unas semanas del orgullo.
Porque cuando nosotros tenemos orgullo en nuestro corazón, es muy difícil someternos al orden divino de Dios. Y de esa parte podemos ver problemas que suceden, podemos ver situaciones que suceden. Por eso es importante someternos a la autoridad. Los roles son importantes en el hogar, sí, pero también aquí en iglesia. Sabiendo que nuestro sometimiento es para agradar a Dios y compartir en la gloria con el pastor. ¿Por qué está tan enfatizado en este tema? Porque si nosotros no sabemos cómo comportarnos con nuestras familias en nuestras casas, no vamos a tener una iglesia saludable y todos los planes y metas que tengamos no van a llegar a ser nada. Porque Dios no comparte su gloria con nadie, ni nada, ni ninguna institución, ni ninguna denominación, ni ninguna iglesia. Dios mismo nos invita a su gloria cuando Él reconoce que mi iglesia está santa, purificada y sin mancha. Por eso la importancia de saber cuáles son nuestros roles, hombres y mujeres, y saber por qué nos tenemos que someter a la autoridad que Dios ordenó para nosotros. Primer punto práctico: no seas una distracción en el culto. No seas una distracción en el servicio. Mira lo que dice el versículo 13. Juzguen ustedes mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No les enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo, lo es deshonra? Por eso me lo corté hoy. Pero que si a la mujer tiene el cabello largo, le es una gloria, pues a ella el cabello le es dado por velo. Pero si alguien parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. Una iglesia distraída es una iglesia destinada a fracasar. Una iglesia distraída es una iglesia destinada a fracasar. La vestimenta, las cosas excéntricas son cosas que pueden venir a distraernos de lo que verdaderamente es el propósito de un servicio, de un culto. Es traerle gloria a Dios. No importa si es el cabello, si es la vestimenta, si son los grupos de vida, si son las actividades extracurriculares. La iglesia es llamada a ser una iglesia que nos damos cuenta de nosotros mismos. La iglesia debería ser un lugar seguro. La iglesia debería de ser un lugar seguro que cuando nosotros notamos algo de nuestra hermana en nuestro hermano, vamos con mucho amor y respeto y le dejamos saber: probablemente esto no sea el camino que Dios tiene para ti. Ahora, claro, van a haber personas que se van a ofender o no lo van a tomar a bien. Por eso tenemos sistemas en iglesia como el pastor, como los líderes, como los maestros del grupo de vida, para hacer esos sistemas funcionar. Pero al punto que voy, no seas una distracción en el culto. Si tú tienes problemas, si tú tienes dudas, si tú tienes preguntas acerca de algo, no le vayas a dar mala información a alguien. Ven directamente con el pastor. Si te pareció algo en un grupo de vida en donde no te pareció, no vayas a decirle a alguien más. Ve directamente a ese maestro y te prometo que entre los dos se va a solucionar. ¿Por qué digo esto? Porque estas cosas crean distracciones innecesarias. Nosotros queremos ser más unidos. Nosotros queremos ser vistos hermosamente por Dios. Que cuando nosotros levantemos esa adoración tan poderosa cada domingo a la 1 de la tarde, queremos una iglesia sin distracciones. Porque unos a otros podemos ayudarnos para mejorar cada día. Esa es una de las herramientas que nos ayudan para empezar a pelear y contraatacar los planes que no vienen de parte de Dios. Ayer, mientras estaba sentado en esa silla cortándome el pelo, yo estaba sentado, estaba cortándome el pelo y llegó una mujer y se sentó al lado mío y le empezaron a cortar el pelo. Era una barbería, para que estuviese una mujer se me hizo como que esos momentos. Y yo cuando la empiezo a ver, miren cómo es el corazón del hombre. Yo le vi su pelo y estaba completamente rapada. Su pelo, tenía un poquito de pelo arriba pero rapado a los lados. Y yo empiezo a verme a mí, me están cortando mi pelo y yo empiezo a pensar: Dios, ¿qué me quieres hablar? Mañana predico de este tema y me pones a una mujer con pelo corto en la silla al lado mío. ¿De qué se trata esto? Y muy rápidamente me di cuenta de que mi corazón
de que mi perspectiva de cómo yo veo el mundo, de lo que yo estaba pensando, estaba centrado en un globo. En un globo de rápidamente decir, otra persona perdida más. Otra persona que tenemos que compartirles el evangelio. Y rápidamente uno empieza a decir, ¿cómo voy a empezar a hablar? El punto es, ella empieza a hablar con su barbero y empieza a compartir su historia. Empieza a compartir su historia de cómo hace 3 años tuvo cáncer y cómo les fue necesario cortarse el pelo por la quimioterapia. Y yo en ese momento me entró una convicción tan profunda. Y yo dije, Señor, gracias por traerme la convicción. Y gracias por no dejarme salir de este lugar antes de poder hablar con esta señora y solamente decirle, Dios te ama y gracias. Me va a ver como que si estoy loco, pero la realidad de la historia era que esta persona había entrado. Yo no conozco su historia, yo no conozco lo que ella ha pasado, yo no conozco sus dolores, pero lo único que sí sabía es que su apariencia no cabía en mi mundo tan centralizado. Y cuando yo veo lo que Dios nos llama a hacer, porque Él nos está diciendo que la iglesia es un lugar que tiene que ser libre de distracciones, es porque primeramente yo cuando entro a esas 2 puertas a este lugar, tengo que pedirle a Dios que me dé la sabiduría para poder crecer en mi fe. Para poder crecer en mi fe. ¿Por qué? Porque una persona distraída o causando distracción no podrá ir contra la corriente de la cultura porque estará más preocupada de ser vista en el culto que traerle adoración a Dios. Por eso, no seas una persona distraída. No distraigas a los demás, pero tampoco no vengas distraído. Busca de la palabra de Dios. Busca de caminar en ese orden divino. Lo que tú aprendas hoy en el capítulo 11, aplícalo a tu vida. Tú tal vez digas, yo lo entiendo. Busca algo que penetre tu corazón para que nunca más seas una persona igual. Aplica los conceptos que estamos presentando hoy a tu vida. Mira lo que dice el versículo 17. Pero al darles estas instrucciones, no los alabo porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Pablo está hablando, escribiendo una carta diciéndoles, ustedes se congregan para hacer lo malo y no para lo bueno. Pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Porque es necesario que entre ustedes haya bandos, a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Hace 6 meses escuchaba a un hermano de la iglesia decir que él no se quería ver involucrado en bandos. Este versículo es muy fuerte. No significa que Dios cause divisiones en las iglesias, pero Él sí las permite, porque está probando nuestro corazón, nuestra pureza, nuestra santidad. Y muchas veces los que los vestimos con sacos y corbatas somos los que nos dividimos de la iglesia, y los que vienen quebrados, quebrantados, con tatuajes, con pelo largo, con pelo corto, son los que verdaderamente están detrás del corazón de Jesús. Los desacuerdos siempre van a suceder, y no se trata de hacer todo lo posible para evitarlos, sino saber cómo no hacer que yo me convierta en una distracción a pesar de los desacuerdos. Dios es tan maravilloso que permite que personas con corbatas y sacos se sienten a la mesa con personas con tatuajes y pelo largo, porque ese es el reino de Dios. Hombres y mujeres somos diferentes, pero muchos de nosotros vamos a sorprender de cómo realmente se ve el reino de Dios. Y tú eres parte del reino de Dios. Y hoy te invito a que te unas al reino de Dios, que pongas tu fe en Jesús, que dejes atrás esas distracciones, que apliques los conceptos que Pablo nos está diciendo de la creación divina, del sometimiento, de la autoridad. Aplícalo a tu corazón y Él va a hacer esa obra especial en ti. Cuando nosotros estamos enseñando la verdad, la mentira vendrá a causar distracción. La verdad en tu vida, la verdad en la vida de tu familia, la verdad en la vida de tus hijos, protégela. Cuando tú encuentras la verdad cimentada en la palabra de Dios, protéjala, acaríciala,
Tenla cerca de tu corazón. No le abras puertas al enemigo para que entre. No hagas preguntas que son contenciosas, como lo decía Pablo. Pablo nos está diciendo que para saber quién realmente está aprobado por Dios, los desacuerdos y divisiones ayudarán a filtrar estas cosas. Es muy incómodo, es extremadamente incómodo, pero Dios usa esos procesos para filtrar a las personas. No nos gusta saber que somos llamados a ser líderes en esta área de la iglesia. Hace varios meses aprendíamos de liderazgo espiritual y yo les decía a ustedes que todos en este lugar somos líderes espirituales de algo, mínimo de nuestra propia vida, hombres de tu hogar. El peso y la carga de nuestros problemas todos los días, el peso y la carga de todo lo que enfrentamos en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, madres en el hogar con los niños, todo se hace más ligero cuando estamos todos juntos, unidos en un mismo sentir. La visión de nuestra iglesia aquí en United City es que cada uno, cada día, cruzando toda división para vivir unidos en Cristo. Cuando hablamos de división, para el americano esa es la división del lenguaje. Para nosotros los hispanos, la división tal vez pueda ser la cultura. Tal vez la división pueda ser nuestras posturas teológicas. Tal vez la división pueda ser en donde nosotros vivimos. Algunos viven en terrenos Houston, en Cleveland, en New Caney. Otros viven aquí en Summerwood. ¿Cómo logramos como iglesia cruzar esas divisiones? El primer paso, lo que Pablo está instando a Corintios, es que regresen a esa creación divina, a ese orden que Dios estableció para nuestro bien. Los días de ser inmaduros espirituales, que dependemos de alguien para pelear y hacer guerra contra el enemigo, se acabaron, iglesia. Cristo viene pronto. Mucha gente lo dice, Cristo viene pronto, pero Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y nosotros tenemos que ser capaces de seguir creciendo en nuestra madurez espiritual y no depender de alguien más para nosotros mismos decir, ¿sabes qué? Voy a caminar. Si yo soy hombre, perfectamente, yo voy a caminar en la voluntad que Dios tiene para mí. Si tú eres mujer, tú vas a decir perfectamente, yo voy a hacer esa ayuda idónea que mi esposo necesita. Si tú eres una madre soltera, tal vez te encuentres esta contienda haciendo los dos roles. Sométete a Cristo, dale tu vida a Él y Él te va a ayudar. Dios nos está llamando a quitarnos todas las distracciones y prepararnos para pelear, sabiendo que Cristo ya ganó la batalla por nosotros. Sí, tu pastor va a dar la vida por ti, porque ese es nuestra labor, ese es nuestro trabajo. Sí, tu líder de grupo va a dar la vida por ti, va a pelear por ti, sí. Pero todos juntos hacemos la carga más ligera. Adora a Dios por lo que Él ha hecho por ti. Aplica esto a tu vida. Adora a Dios por lo que Él ha hecho por ti. Tristemente, la iglesia en Corintios estaba en un punto de egoísmo. Hoy, como nosotros celebramos la cena, no nos metimos mucho en esta parte del texto porque lo pueden estudiar en casita, pero la iglesia en Corintio básicamente tenía facciones y habían gente que sabían que la cena del Señor iba a suceder en la congregación, y antes del servicio habían unos que se emborrachaban porque tomaban demasiado jugo. Habían otros que comían demasiado antes de la cena, y habían unos que se quedaban sin comer nada. El apóstol Pablo quiere dejar muy claro el problema que tenía la iglesia. Y en esta hora ese es el problema primordial que te estoy dando. Y no quiero ser político con esto, pero una de las cosas que el otro partido está atacando en estos momentos es nuestro orden de creación, el orden que Dios ha creado. Y te digo esto: hombre, sé hombre; mujer, sé mujer. No hay otra opción. Nosotros no tenemos otra opción que caminar en la identidad y en la creación que Dios nos ha dado. Tenemos que dejar atrás las cosas que nos traen distracciones. ¿Cuáles son esas cosas para ti? ¿Cuáles son esas cosas para ti? Analiza tu corazón. ¿Qué es lo que te está distrayendo en este momento de adorar a Dios, de caminar con Dios todos los días de tu vida? ¿Qué es lo que te está distrayendo en tu casita,
En vez de ser devocionales como familia, ¿qué es lo que te está trayendo distracción? Porque en los tiempos de dificultad, ahora que entiendo que yo tengo un rol como hombre a cumplir, ahora que yo entiendo que yo tengo que tener comunión con Cristo, ahí es donde yo puedo clamar a Él. Mira lo que dice el versículo 31. Pero si nos juzgaríamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Iglesia, Dios nos disciplina porque Él nos ama. Aquí el apóstol Pablo, después de haber recordado la cena del Señor y haber expuesto el problema de Corintios, quiere que sepamos lo que realmente es importante. Y termino con este punto: adorar a Dios como una comunidad. Adorar a Dios como una comunidad. Nota ahí el verbo adorar. Es algo presente, algo que no sucede solamente un día, sino que es un verbo continuo. Las contiendas entre las personas, las rivalidades, las divisiones, la falta de disciplina cuando se recuerda el cuerpo de Cristo, todas estas cosas impiden adorar a Dios como una comunidad. Por eso el versículo 33, mira lo que dice. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros, como lo hicimos hoy. Alguien tiene hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. El apóstol Pablo estaba tan frustrado respondiendo a todos estos problemas de una iglesia tan desquiciada, que él les dice: ¿saben qué? Esto es todo lo que yo puedo hacer por ustedes ahora en esta carta. Espérenme, les prometo, yo voy a ir a arreglar los problemas que tengan. Espérenme. Nosotros somos templo, iglesia, pon atención en esto. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y es así como podemos ver la gloria que Dios tiene para nosotros. No nos perdamos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida por estar poniendo atención a otras cosas, o poniendo otras cosas encima de lo que es estar en comunión con Cristo. No te distraigas. Adora a Dios y juntos vamos a ver cómo la mano de Él obra en nuestra vida. La iglesia en Corintios necesitaba una transformación extraordinaria, y tal vez nosotros no estemos físicamente experimentando los mismos problemas, pero te puedo asegurar que espiritualmente, la guerra ya nos fue declarada. Espiritualmente, el momento que la visión de nuestro pastor en esta iglesia fue plantar un ministerio en español, la guerra fue declarada en el noroeste de Houston. El momento que nos empezamos a reunir en ese salón arriba del segundo piso y las personas empezaban a emocionarse con el ministerio de español, la guerra fue declarada. El momento que el ministerio de español empezó a crecer y se movió al salón de Growth Track, el enemigo estaba trabajando fuerte y fuerte para ver caer este ministerio. El momento que nosotros empezamos a reunirnos como un ministerio nuevo en el edificio de estudiantes, el diablo puso a demonios a trabajar. Él puso a sus enemigos a trabajar, a sus aliados a trabajar, incluso adentro de la iglesia. Y por eso te enfatizo que tú tienes que vivir una vida en la presencia de Jesús. La semana pasada lo decía: cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, ten comunión con Cristo. Ten comunión con Cristo, así para que cuando algo suceda tú estés en el Espíritu, puedas discernir lo que Él quiere hacer en tu vida. Para que Él controle tus acciones, para que Él controle tus pensamientos, para que Él controle cuando tú tienes que ser un hombre fuerte, cuando tú tienes que ser una mujer, que Pablo le dice: la mujer es la gloria del hombre. Cuando nosotros nos movimos a este edificio, agosto 25, 2023, agosto 27, 2023, se levantaron ejércitos contra el pueblo de Jesús. Cuando tú haces cosas que impactan el reino de Dios, y Dios es mi testigo, por eso yo siempre voy a honrar a los líderes, Pastor Chris, Pastor Dave,
los pastores que pusieron horas, sudor, lágrimas en este lugar para ver lo que estamos viendo el día de hoy, es de honrar. Pero sabemos que como nosotros somos una iglesia distraída, el enemigo va a venir aquí rápido así y todo se va a caer a pedazos. Y eso es el resultado de ser distraídos. ¿Y por qué estamos distraídos? Porque somos una iglesia que necesita ser necesitamos una transformación del espíritu. ¿Y por qué necesitamos una transformación del espíritu? Porque nos hemos alejado del orden de creación que Dios estableció. Mujer, la razón por que tu esposo te dice que te sometas no es porque él quiera, porque nuestra naturaleza, Dios ha puesto en nosotros la biología de decir necesitamos respeto de nuestra mujer. Es el orden divino de Dios. No es porque crea que yo soy mejor que tú, o que crea que soy más importante, o que Dios me ama más. No, es el orden divino de Dios. Mujer, ¿por qué tú eres especial? Porque tú eres la gloria del hombre. Cuando el hombre fue creado del polvo y fue creado. Cuando la mujer fue creada del riñón del hombre. Y si ustedes se fijan, el riñón del hombre está aquí. No lo sacó de la rodilla, no lo sacó de su cabeza, lo sacó de su riñón. ¿Qué simboliza eso, iglesia? Que yo como hombre, si tengo planes, si tengo metas, si tengo llamado de Dios, si tengo lo que quieras tener, y yo camino y no veo a mi mujer a mi lado, estoy en lo mal. Porque el orden nos dice que la mujer va al lado del hombre. Así es el baile. El baile no es dejar a la mujer allá mientras yo voy y completo y hago todas mis hazañas. Y la mujer va al lado de nosotros. Porque ese es el valor que Dios tiene, hombres y mujeres. Esos son nuestros roles. El balance es muy difícil, pero esa es la importancia. Y es por eso que Pablo enfatiza tanto y habla acerca de la mujer. Porque las mujeres en Corintios se estaban dejando a las culturas, se estaban dejando a las presiones que estaban sintiendo. Pero él dice: mujeres, ustedes son la gloria del hombre, porque el orden divino de creación así lo ha dictado. Y te quiero desafiar con esta pregunta, iglesia: ¿qué vas a responder? ¿Qué vas a responder? ¿Vas a responder con valentía? ¿Vas a responder con coraje? ¿Vas a responder con sabiduría, con entendimiento, con amor? ¿O te vas a dejar por vencido? Tal vez tu situación en este día no se vea como tú la quisieras ver. O tú dices: pues yo ya no tengo un rol que jugar en la iglesia, pues yo ya no puedo servir en la iglesia, o pues yo ya estoy limitado en la iglesia. Dios tiene algo preparado para ti. Hace 2 semanas leía un artículo de un plantador de iglesia, que su iglesia está creciendo como niveles que nunca hemos visto en el estado de Texas, allá por el área de Dallas. Su iglesia empezó con 12 matrimonios y ahora tiene 50 matrimonios, que son ese core group de la iglesia. Y ahora esa iglesia tiene más de 250 miembros. Este pastor tenía 82 y tiene 82 años. Ahora podemos aplaudir. 82 años. Así que cuando vengan y me digan: es que pastor, ya no hay excusas. No hay excusas. Todos tenemos un valor fundamental que jugar aquí en la iglesia. Necesitamos más intercesores, necesitamos más personas en el ministerio de oración, necesitamos más personas en el ministerio de niños, necesitamos más personas en todas áreas. Pero ¿cómo vamos a lograr eso? No haciendo llamados desde el altar del púlpito, no. Haciendo algo hermoso suceder aquí, estando en comunión. Y de ahí la gente va a decir: yo me quiero unir a eso. Yo sé lo que está sucediendo ahí. Hay algo hermoso sucediendo ahí. Yo me quiero unir. Y así es como respondemos, iglesia, siendo partícipes de lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Hombre, recuerda que tú eres la cabeza. Tú eres la cabeza del hogar. Tú eres la cabeza de tu matrimonio. Tú eres, como yo lo digo en buen español, el point man. Dios a ti te ha dado por responsabilidad cuidar a tu esposa y cuidar a tus hijos. Haz tu tarea bien.
Esfuérzate bien. No seas débil. No seas haragán. No seas lazy. Esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente, como lo decía Josué. Porque ese es el llamado que Dios ha puesto en tu vida. Mujer, tú eres la gloria. Tú eres la gloria de tu esposo. No hay nada más hermoso que tener esa confianza como hombre, el saber que tu esposa está por ti. Y no porque tú tengas autoridad sobre ella, sino porque verdaderamente expresas el amor que Dios primero te mostró a ti. Iglesia, ponte de pie en esta hora. Sé que son estos temas a veces contenciosos, difíciles de masticar, difíciles de tragar, difíciles de procesar. Pero mientras estudiaba este texto, yo no quería desarrollar ninguna postura de un bando ni el otro. Yo quería acercarte al reino de Dios. Yo quería que tú te fueras de este lugar sabiendo cuál es tu rol, entendiendo por qué somos diferentes y entendiendo cuáles son esos límites que Dios ha puesto. Yo te voy a instar a que si eres un matrimonio, que trabajes en tu comunicación, que trabajes en tener conversaciones tan sencillas como después de una cena y hablar cómo te sientes en el matrimonio, cómo yo te puedo ser de ayuda, en qué estoy yo fallando. Preguntas pequeñas que cambian la dinámica. Si eres soltero y eres hombre, como lo dije, cuida tu cuerpo, mantente puro y santo ante la presencia de Dios y sigue orando por esa persona. Mujer, tú eres la gloria del hombre. Tú dices, pastor, yo ya no estoy casada, no tengo mi pareja conmigo. Pues tú eres la gloria de Cristo. Sigue esforzándote. Esa madre soltera, yo las admiro. La semana pasada hablaba con una, estaba en lágrimas en mi oficina dando consejería. No es fácil, es difícil, pero como nosotros sabemos que nos tenemos que someter a Cristo, someternos a Dios, Él cambia todo. Él cambia todo. Él trae paz, Él trae misericordia, Él trae perdón, Él quita toda culpa de nuestra espalda y nos trae una plenitud. Iglesia, en esta hora quiero que entonemos este canto y que participes de Él y que te vayas confiado, sabiendo que aquí no hay favoritismo de que si eres hombre o mujer. Aquí no hay favoritismo de que porque eres hombre tú tienes que tener una presión innecesaria. No, solo continúa confiando en las promesas que Dios ha puesto sobre tu vida. Conoce cuál es tu rol. Discipula a otros sabiendo cuál es tu rol. Hombre sé hombre, mujer sé mujer. Juntos persigan el reino de Dios.